Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy tendremos un tema que se titula Tiempo de dar frutos. Y qué importante es esto, ya que nosotros cuando terminamos un año, hacemos un análisis de las cosas buenas, de las cosas malas también, y vemos qué cambios ha habido en nuestra vida. De esta manera también, cuando comenzamos un nuevo año, igual con metas, con expectativas, con propósitos buenos de cambios. Y así también la palabra nos enseña que debemos dar frutos. Jesús dijo que por sus frutos conoceremos a todos y cada uno. Así que, ¿qué frutos hemos producido? Es tiempo también de valorar qué hemos hecho para Dios, para el reino de Dios en este tiempo, en este año que pasó. Un año difícil, pero sin embargo, no se puede detener la obra de Dios por nada. Así que Jesús dijo una parábola. Ahí en Lucas 13:6 dijo Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Señor decía, bueno, es que el dueño, el que tenía su viña, vino a buscar fruto en esa vid, en esa higuera, pero no halló. Hace 3 años le dijo al viñador: vengo y nunca encuentro fruto en ella. Córtala, porque ¿para qué va a inutilizar la tierra? Así es el Señor también con nosotros. En todos estos años que tenemos de cristianos, algunos, nosotros podemos analizar nuestra vida. ¿Hemos dado fruto? ¿Hemos producido cambios? ¿O seguimos igual que siempre? ¿O no hemos dado ningún fruto? ¿Hemos traído almas a Cristo? ¿O no hemos hablado siquiera de la palabra de Dios a nadie? Hemos cambiado, estamos diferentes, hemos sido renovados, porque para eso precisamente vino Cristo. Y recordamos sus palabras: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, ni siquiera verlo, si no hay una nueva persona, una nueva vida, que si no producimos frutos. Porque es importante que haya cambios en nuestra vida y reflejemos que el Señor Jesús está haciendo su obra en nuestra vida también. Así que los primeros frutos que un cristiano debe dar, ¿cuáles son? Pues los frutos del arrepentimiento, nos dice Mateo 3:8. Juan el Bautista veía que muchos querían venir a bautizarse, muchos de los fariseos y saduceos, pero él les dijo: produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. En pocas palabras, lo primero que se debe de ver en una persona es que venga a Cristo, es que esté arrepentida. El arrepentimiento sabemos que es un cambio total de vida. Ya no hacer lo mismo que hacíamos antes. Esos son los primeros frutos del arrepentimiento y ya no ser el mismo. Tiene que haber un cambio, porque nos decía ahí también en el mismo Mateo 3:8, el versículo 10 también: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto es lo importante
y lo grave también de no producir frutos, no dar cambios, no ser diferente a como éramos antes. Que el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tiempo ya está cerca. Jesucristo viene por su iglesia, por una iglesia santa y verdadera, llena de frutos de justicia, llena de amor y de buenas obras también. Así que es mejor, más nos vale que seamos esa iglesia que el Señor Jesús viene a buscar. También nos dice Mateo 21:43. Por esto les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a gente que produzca frutos del reino. Es importante que sepamos nosotros que Jesús dijo a los fariseos: el reino de Dios les será quitado a ustedes, porque no han producido ningún cambio, porque no son diferentes, siguen siendo los mismos. Qué importante es que demos fruto. Se les quitará a ustedes y se les dará gente que produzca frutos del reino. Entonces vemos lo importante. Jesús también nos decía a los cristianos que nosotros nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos, para que podamos tener esperanza de entrar en el reino de Dios. Jesús habló mucho acerca de los frutos, acerca del cambio, de ser transformados, renovados, restaurados conforme a Él mismo, ser seguidores, discípulos de Jesucristo, parecernos a Jesús. Y Jesús habló mucho, y recordamos nosotros que nos dice la palabra: no se engañen a ustedes mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, ¿qué hemos sembrado en este año que pasó para que podamos cosechar en este nuevo año? Es una pregunta muy importante. Si queremos cosechar, no podemos cosechar lo que no hayamos sembrado antes. Si nosotros sembramos obediencia, lógicamente cosecharemos justicia, cosecharemos salvación verdadera. Si hemos sido obedientes a la palabra de Dios, Dios nos dará el pago por nuestras acciones, por nuestra obediencia. Y si hemos sido desobedientes, no esperemos que haya bendiciones de Dios para nosotros en este año nuevo. Por lo tanto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y también nos dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no somos condenados si vivimos ahora conforme al Espíritu. ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? Vivir conforme a la palabra de Dios en obediencia. Y así estaremos produciendo frutos buenos, dando frutos del reino de Dios. Qué importante es que entendamos esto, que los frutos del reino de Dios se dan cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Cuando tenemos como prioridad a Dios sobre nuestra vida. Bueno, Jesús también dijo algo impresionante. Juan 12:24. Él dijo acerca del grano de trigo, dice: en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Se refiere a nosotros. Nosotros somos este grano de trigo. Mientras no caigamos a tierra y muramos, mientras no muramos con Cristo, es decir, mientras no dejemos nuestra vida anterior llena de pecados, llena de injusticia, llena de desobediencia, llena de altivez, de soberbia, mientras no muramos a todo eso, a lo malo,
no produciremos frutos de cambios. Y a esto se refiere. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Es decir, no produce nada. Si seguimos estando igual, no produciremos nada. Pero si morimos, por eso nos dice la palabra, ustedes considérense muertos ya para con Cristo, para que como Él resucitó, así ustedes vivan con Cristo, en el cambio de vida, en ya estar crucificada nuestra carne con sus pasiones y deseos, es decir, todos los pecados, ser libres verdaderamente del pecado. Sabemos que la palabra nos enseña que la vida es una siembra y cosecha, siempre. Siembra y cosecha. Entonces, el que nos dice la palabra de Dios, el que siembra para su carne cosechará muerte, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida y paz. Es que es importante que entendamos muy bien nosotros que nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios, es vivir de acuerdo a su palabra. Jesús dijo algo muy importante, porque esto nos cambia ahora el panorama de cómo producir fruto. Juan 15:16, Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y este fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. En pocas palabras, Jesús nos ha dado todo para que llevemos fruto. Él nos dio su Espíritu Santo para que produzcamos frutos de santidad. Él nos ha dado frutos, Él nos ha dado vida eterna para que produzcamos frutos de vida, de paz, para que nuestra vida refleje a Cristo. Él nos ha dado todas sus bendiciones, murió por nosotros en nuestro lugar, quitó toda maldición de nosotros también, ha quitado todo lo malo de nuestras vidas, nos ha limpiado de toda maldición, pecado, injusticia con su preciosa sangre, para que nosotros produzcamos frutos buenos. En pocas palabras, Jesús cuando decía, bueno, mi Padre es el labrador, y Él decía, toda sarmiento, toda rama que no produzca frutos buenos, mi Padre la cortará, porque Él ya nos ha dado todo. Por eso yo los elegí a ustedes, los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Porque también los frutos que demos, ya sea buenos o sean malos, van a permanecer para siempre sobre nosotros, sobre nuestra vida. Si producimos frutos buenos, van a ser de bendición para nosotros en nuestro futuro. Pero si producimos frutos malos, van a permanecer, van a estar ahí y van a estar haciendo que no haya bendiciones para nosotros. Realmente cuando Jesús dice, yo los elegí a ustedes y yo los he puesto para que lleven fruto. Ese es el propósito de que nos haya elegido antes de la fundación del mundo, para que seamos diferentes y para que produzcamos frutos. Por tanto, es tiempo de dar frutos. No podemos seguir iguales verdaderamente. También ahí mismo en Juan 15:18, Jesús dijo, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Realmente es una verdad tan grande esto, de que Dios es glorificado. Las personas, incluso las personas que no conocen a Dios, llegan a dar gloria a Dios cuando ven a una persona transformada. Y llegan a saber y se dan cuenta que Dios es real y es verdadero cuando ven los cambios en una persona. Y así es glorificado el Padre cuando nosotros damos mucho fruto. Y aquí nos aclara muy bien
Porque no podemos dar nada más un poquito de frutos. Jesús dijo, mi Padre limpiará las ramas para que den más fruto. Si ya dieron fruto, tenemos que dar más y más. No nos podemos detener. Así que es tiempo ya de dar frutos buenos, dar frutos de justicia. Nosotros conocemos muy bien los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, humildad también. Entonces, ya los conocemos, pero es importante que de verdad se vea en nuestra vida eso, que se vea amor, que se vea paz, paciencia, que se vea en nosotros. Que por más que estemos en problemas, que haya cualquier situación en la que estemos, que se vea que somos pacientes, que esperamos en el Señor. La Biblia nos enseña que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esto es definitivo, porque realmente el Señor dará nuevas fuerzas. Y eso es un fruto también que cosechamos cuando hay paciencia, cuando esperamos en el Señor, cuando no nos adelantamos, cuando no queremos hacer nuestra voluntad. Porque la palabra de Dios también es una semilla, Realmente la palabra de Dios tiene que producir fruto en nuestra vida. Desde que llegó el primer versículo a nuestra vida, tuvo ya que haber producido algún fruto. Si no, imagínense, somos sordos, somos necios verdaderamente. Lo más triste que escuchamos a veces es cuando Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O cuando Jesús decía, por mucho que les he hablado, ustedes siguen igual. Para que viendo no vean y oigan no oigan, dice Jesús, y no sean cambiados sus corazones. Entonces, la palabra es una semilla, nos dice Isaías 15:11. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que producir vida y frutos también. No volverá a mí vacía. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que les gustan los versículos, subrayan su Biblia, que a veces dicen algún versículo, pero que no hay frutos, no hay cambios? En verdad es que hay perdición ahí. Es que realmente es una vida sin sentido, de que sus prioridades no es Dios ni su palabra, sino otras cosas. Y es una tristeza de verdad, porque Dios lo dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, hará una obra, será prosperada. Así que la palabra es una semilla. Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, él dijo, el sembrador regó la semilla. En pocas palabras, él decía, yo soy el sembrador, la semilla es la palabra, yo la di y la aventé para todos, pero en muchos serán un terreno pedregoso, muchos tienen muchas espinas en su corazón, como para que dé fruto la palabra, la semilla, que es la palabra. Pero hay algunos que sí son una tierra buena. La semilla que cayó, la palabra que cae en buena tierra, esta produce fruto. No hay nada que le impida crecer. Por eso lo primero que debemos hacer nosotros siempre es sacar de nuestra vida todas las cosas malas. Venir al Señor y pedírselo a Él, porque el Señor para eso vino.
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió, dijo Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable del Señor, libertad a los oprimidos, apertura de cárcel a los presos, a los que tienen problemas espirituales. Y Él vino y nos dice ahí en Hechos que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Padre estaba con Él. Entonces la obra de Jesús no se puede detener en nuestras vidas. No tenemos excusas para decir, es que yo no escuché la palabra. Actualmente en todos lados, por todos los medios, se escucha la palabra como para que no haya frutos en nuestra vida. Por tanto, es tiempo de dar fruto. Este año que comienza, que esa sea nuestra prioridad, dar frutos de vida eterna, dar los frutos del Espíritu, dar buenos frutos y pedirle al Señor que haga su obra en nuestros corazones, que Él siembre su semilla, que es la palabra, en nuestro corazón. Pero debemos ser obedientes, recordemos, porque nos dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. Es una seguridad, una certeza, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, no se puede detener la obra de Dios en nuestras vidas. Se debe ir perfeccionando. Debemos ir siendo mejores cada día como verdaderos cristianos, para que cuando Cristo venga, ¿qué es lo que quiere Jesús encontrar cuando Él venga? No puede venir otra vez y ver la misma vid sin frutos. Recordemos el primer versículo que leímos, que el hombre vino a su era, a su tierra, y vio la misma higuera y buscó frutos y dijo, 3 años seguidos he venido. ¡Qué tristeza! Que 3 años seguidos venía el Señor y veía y no había ningún fruto. Por tanto le dijo a su siervo, arráncala, porque está inutilizando la tierra nada más. Pero el viñador es Cristo, que le dice al Padre, espera, que yo abone, que yo quite las piedritas, quite todo lo malo, le abone la tierra. Yo me voy a encargar de estar regando esa vid para que produzca fruto. Pero si el próximo año cuando vengas, si no ha sacado ningún fruto, si no ha producido frutos, entonces sí, yo mismo la voy a cortar, dijo Jesús. Así que es tiempo de dar frutos. Este año que viene propongámonos dar esos frutos del Espíritu, dar buenos frutos, dar un cambio, traer almas a Cristo también, nuevas familias, nuevas personas que vengan a Cristo. Porque Jesús nos dijo también, Juan 12:46, yo he venido al mundo como luz para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Es decir, con esto nos está diciendo Cristo que el mundo entero está totalmente en tinieblas, que a menos que creamos en Él, nunca saldremos de las tinieblas. Siempre estaremos permaneciendo en las tinieblas. Todo aquel que cree en mí, para que no permanezca en las tinieblas. Es decir, necesitamos creer en Cristo, seguirle a Él, vivir de acuerdo a su palabra para que salga todo lo malo, todas las tinieblas salgan de nuestra vida. También nos dice este versículo precioso de Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. En pocas palabras, examinémonos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Entonces, es importantísimo
que lo primero que hagamos es escudriñar nuestro camino. Si nuestro camino no es el camino de Dios, pues es tiempo de volvernos, nos dice acá. Busquemos y volvámonos al Señor, como en el primer día, como en el primer momento cuando escuchamos la palabra de Dios, como el primer momento que recibimos a Cristo. Recordemos que cuando nos habló Jesucristo acerca del primer amor, Él nos decía: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y busca otra vez, regresa a las primeras obras. Así también nos dice aquí: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos otra vez al Señor. Volvámonos como al comienzo. Hagamos las primeras obras. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios. En pocas palabras, es tiempo de que de corazón hagamos la obra de Dios, hagamos la voluntad de Dios, nos aferremos a su palabra y a ver cómo le hacemos, pero más nos vale que la palabra produzca fruto en nuestras vidas. Porque, ¿qué es lo que va a buscar Cristo cuando Él venga? ¿Cómo debe de estar la iglesia cuando Cristo venga? En Efesios 5:27 nos habla de que Jesús murió, se entregó a sí mismo para que su iglesia esté perfecta, dice ahí Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Cuando Él venga, quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Imagínense, tenemos que estar reflejando la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios. Tenemos que seguir adelante siendo transformados a su imagen. Entonces, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, nos dice esta versión, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sin ninguna mancha. Una iglesia gloriosa e intachable, irreprochable, irreprensible, porque Jesús esa iglesia quiere. Todo lo que dio Jesús, imagínense ustedes, dio su vida entera, derramó toda su sangre hasta la última gota de su sangre para limpiar a su iglesia, para cuando Él venga a encontrar una iglesia reluciente, perfecta, sin ninguna sola mancha, intachable, y así debemos estar. Un año nuevo también es para nosotros, un año en que se acerca Cristo más y más, está más cerca cada vez la venida de Jesucristo. También nos dice Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo. No nada más agradarle un ratito o un poquito por aquí, agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, es tiempo de producir fruto, es tiempo de dar fruto. Qué importante es para nosotros esto. Colosenses 3:16 también nos dice, la palabra de Cristo habite, fíjense, habite abundantemente en ustedes. Es decir, todos los días estemos con la palabra de Dios y siendo obedientes, lógicamente. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría. Es importantísimo a nuestra familia, a nuestros hermanos, con amor, siempre amonestándonos unos a otros. Es decir, de alguna manera, pero con la sabiduría. Ahora, como nos dice acá, en toda sabiduría no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios.
Si nosotros amonestamos conforme a nuestra sabiduría, vamos a tener problemas con nuestros hermanos. Pero la sabiduría de Dios, como nos dice, es primeramente pacífica, es amable, es paciente. Así es la sabiduría de Dios. Entonces, de esa manera, siempre exhortándonos unos a otros también, siempre, en toda amonestación del Señor. Muy bien, entonces, todo lo que tenemos que hacer para que produzcamos fruto, porque es tiempo de producir fruto, es tiempo de dar fruto. Ya no podemos seguir siendo los mismos, ya no podemos ser igual, aunque apenas el año pasado hayamos conocido a Cristo y estemos empezando a aprender su palabra. Bueno, 2 Corintios 7:1 también nos dice, como tenemos estas promesas, tenemos grandísimas promesas de cuando Cristo venga, va a tomar a su iglesia, la va a llevar al cielo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ahí yo voy a preparar lugar para ustedes. Entonces tenemos muchísimas promesas de una vida eterna, de una vida de bendición, una vida de descanso, el reposo vuelve a la iglesia. Así que como tenemos tales promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu también, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es importantísimo crecer en santidad, la santificación de nuestra vida, ya que nosotros recibimos el Espíritu Santo y tiene que producir también frutos, que en nuestra vida esté el Espíritu Santo. Recordamos que también nos decía la palabra, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Pues, en pocas palabras, la santidad, la pureza, es también un fruto que es a base de mucho esfuerzo, de dejar, como dice aquí, purificar de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Es necesario ahorita ya hacer esto. Purifiquémonos. Bueno, también 2 de Pedro 3:14 también nos dice, por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. Qué importante es esto. ¿Cómo quiere encontrarnos? Procuren con empeño, nos dice este versículo. Es decir, que nos esforcemos en todo, absolutamente todo, por dar frutos. Y nos dice, procuren con empeño ser hallados en paz por Él. Porque recuerden que también un fruto del Espíritu es la paz. Y tiene el Señor que encontrar este fruto en nosotros, así como todos los frutos del Espíritu. Sin mancha también e irreprensibles. Y nos dice ahí también 2 de Pedro 3:17 y 18. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense. No sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Qué importante es esto, que lo tengamos muy en cuenta. Ser desviados del camino del Señor. Conocemos a muchos que se han desviado del camino del Señor por el engaño de los malvados, o por el engaño de buscar las cosas de acá abajo, amontonar riquezas, buscar otras cosas, poner la mira en las cosas de abajo. El engaño. Sabemos que el que engaña siempre, el que es padre de mentira, es el enemigo. Él no puede hablar verdad. Cuando habla de lo suyo, habla, decía Jesús, pura mentira nada más. Así que el ladrón vino para robar, matar y destruir a base de engaños.
a base de no te preocupes, como le dijo a Eva, no te preocupes, si comes de ese fruto, no te vas a morir. Y nos sigue diciendo lo mismo, no te preocupes, una mentirita, ay, no te va, con eso, no es que te vayas al infierno con una mentirita. Sigue engañando el enemigo. Pero es importante ser hallados por él irreprensibles. Por eso nos dice también el 18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, es tiempo ya de que demos frutos, porque el Señor viene. Y este año propongámonos precisamente eso, dar mucho fruto. Producir muchos frutos de santidad, los frutos del Espíritu, hablarles a las personas también de Cristo y ser un reflejo también de que Jesucristo nos haya transformado. Entonces también es un fruto el ser transformados, el ser renovados, el nuevo nacimiento también es un fruto de que nosotros dejamos el pecado, dejamos el mundo para enfocarnos en obediencia a la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración para que ya demos fruto. Vamos a decírselo al Señor, vamos a pedirle que Él nos ayude, nos dé fortaleza y nos dé su espíritu. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos enseña que ya es tiempo de dar fruto. Creemos, Señor Dios Todopoderoso, que tú quieres hacer una obra preciosa y perfecta en nuestras vidas. Que nada detenga esa obra que tú comenzaste en nosotros y que la vas a ir perfeccionando para cuando Cristo venga. Señor, transfórmanos, que produzcamos frutos verdaderos de justicia, Señor. Ayúdanos y que vayámonos quitando, despojándonos del viejo hombre que está lleno de pecados, lleno de maldad, de injusticia, lleno de querer hacer su propia voluntad. Y hagamos ahora tu voluntad y obedezcamos tu palabra para producir verdaderos frutos que valgan la pena. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia y que seas tú obrando en ella. Y para cuando Cristo venga encuentre mucho fruto en sobreabundancia. Así que te damos toda gloria y toda honra. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Te lo pedimos todo esto por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Pues esforcémonos y sigamos adelante para dar mucho fruto, hermanos.